Bienvenidos a su tutorial Funciones Estadísticas. En esta parte vamos a tratar las funciones estadísticas que uno siempre debe conocer para poder realizar un buen análisis. Por ejemplo, tenemos acá un reporte de compras por cliente. Cada cliente ha realizado sus compras en distintas ciudades y tiene un monto de compra ya consolidado durante un determinado mes. Para saber el orden, qué cliente tiene el orden de compra número uno, número 2, el Excel nos da una función estadística de jerarquía. Nosotros nos vamos acá a funciones, nos vamos a la categoría de estadística, buscamos la función jerarquía, por acá está jerarquía, jerarquía.eqv, esta función, ¿de acuerdo? Y nos da lo siguiente. El número, seleccionamos el número justamente del valor que queremos encontrar, 35.139. La referencia vendría a ser toda la matriz, toda la columna donde se encuentra ese número. Y en el orden, justamente acá vamos a dar de acuerdo al orden si es ascendente o descendente, ¿no? Si nosotros queremos de manera descendente, es decir, de mayor a menor, le ponemos 0 o también lo podemos omitir. Pero si queremos un orden ascendente, tendríamos que ponerle ya un valor. En este caso, el valor de 1. ¿De acuerdo? O un valor distinto a 0, como dice acá. Voy a ponerle el valor de 0. Y en este caso es descendente. Le voy a aceptar. Y si se dan cuenta, es el número 23. Para poderlo arrastrar, tendría que fijar los rangos. Recuerden que tengo que fijar los rangos. Lo voy a fijar el rango inferior de la referencia con F4 y también fijo el rango superior de la referencia. Y acá le hago doble clic y automáticamente el Excel ya me da el orden de compra de cada cliente, sin necesidad ya de filtrarlo de manera ascendente, descendente. Yo ya sé cuál es el quinto, el segundo, el primero. Y acá vamos a hacer un análisis estadístico. En primer lugar, necesitamos saber cuántos órdenes de compra han habido. Bien, el Excel nos da la función justamente en estadísticas, la función contar. ¿Se dan cuenta? Y acá selecciono justamente todos los montos, le doy a aceptar y me da que son 50 órdenes. También puedo determinar cuál es la compra máxima. De la misma manera, me voy a funciones, en estadísticas, ubico la función max, que vendría a ser la función máxima, le doy a aceptar y ahí selecciono también todos los montos, la columna de todos los montos, le doy a aceptar y me da la compra máxima que es de 44.680. Esa compra máxima debería ser el orden número 1, ¿verdad? Vamos a buscarlo por acá. Acá está el orden número 1, 44.686. Ahora la mínima. La mínima, voy a buscarlo también nuevamente en funciones, me voy a estadísticas y selecciono la mínima. Por acá me voy, acá está min, es mínima, ¿no? La función es min. Y selecciono también justamente la columna de compras, le doy a aceptar y me da la compra mínima que es de 15.483. Debería ser la compra número 50, ¿verdad? Porque es la última, como ustedes pueden ver, 15.483. El promedio. Acá está la función promedio en estadística. Me voy a funciones, me voy a estadística y por acá estaba la función promedio. En matemáticas no se encuentra, miren, se encuentra recién acá en estadística. Y en promedio selecciono la columna compras y automáticamente ya me da el promedio que es 31.669. Puedo hallar la desviación estándar, es decir, qué tanto varía los órdenes de compra también. Me voy acá nuevamente a las funciones. En estadística busco DESBEST, que es de desviación estándar, por acá está. DESBEST, P si es poblacional o M si es muestral, dependiendo qué tipo de análisis estén haciendo. Yo le voy a poner DESBEST P como poblacional, ¿de acuerdo? Le voy a aceptar y selecciono también la columna de compra. Toda la columna de compra le doy a aceptar y tengo mi desviación estándar. La varianza. Si bien es cierto, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, también el Excel me puede dar la varianza, ¿no? Y tengo dos tipos de varianza, la poblacional y la muestral. Voy acá a VAR, donde dice
La varianza con B chica, acá está. var.p, que es la varianza poblacional. Y S es la varianza, en este caso, muestral. Voy a variar con la P. Le voy a aceptar y selecciono todos los montos de compra y le doy a aceptar. Si se dan cuenta, voy teniendo los valores. Tengan en cuenta que la varianza vendría a ser el cuadrado de la desviación estándar. Lo pude haber hecho así también. La desviación estándar al 9,4 al cuadrado me da el mismo valor. ¿Se dan cuenta? El mismo valor. O también lo puedo poner al cuadrado también, con la función potencia. Potencia, en este caso, la desviación estándar, punto y coma, lo elevo en este caso a la potencia que es 2, que es al cuadrado. Estas funciones ya las habíamos visto en la función de matemáticas básicas, ¿no? Tenemos 3 valores para que... La mediana también me pueden determinar. Me voy a funciones, en estadística, busco la función mediana, por acá está la mediana, acá está la mediana, le doy a aceptar y selecciono también los datos de la columna compras. Selecciono toda, le doy a aceptar y ya tengo la mediana. El nivel de confianza. Acá va a depender mucho de qué nivel de confianza estamos hablando. Un nivel de confianza normal o un nivel de confianza de student, dependiendo si estamos hablando de tema poblacional o muestral. Acá le voy a poner para un nivel de confianza del 95%. ¿De acuerdo? Bien, me voy nuevamente a estadísticas. Y ahí justamente voy a buscar el intervalo de confianza. Por acá está el intervalo de confianza. Y una distribución normal. ¿De acuerdo? Y ahí me pregunta el alfa. Obviamente el alfa vendría a ser 1 menos el 95%, es decir, el 5%, el margen de error. La desviación estándar. Selecciono la desviación estándar. Por acá lo había sacado. Acá está la desviación estándar. Y el tamaño de la muestra, en este caso, era el número de orden, 50, ¿no? Entonces me da justamente que es 2.533. ¿Qué significa? Que 2.533 va a ir en un nivel de confianza de 45%, va a ir sobre el promedio hacia arriba, 2.533, como también si salgo del promedio, también puede ir hacia abajo, lo resto, el nivel de confianza, los valores. Significa que un 95% los valores podrían estar dentro de estos rangos, límite superior y límite inferior, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta que siempre nace del monto promedio. Bien. Por otro lado, también puedo yo determinar el número de compras que han habido mayores a 30.000. ¿Cómo hago? Miren, algo interesante. Acá en la función estadística tenemos la función contar, ¿no? Contar sí. En este caso también tiene sí conjunto, muy similar a sumar sí conjunto que habíamos visto en la función matemática, sigue el mismo patrón, pero en este caso va a contar, ya no va a sumar. Acá también voy a poner contar sí, porque es solamente una variable. ¿Qué voy a contar? Por ejemplo, el rango. El rango vendría a ser el monto de las compras, ¿de acuerdo? Todas las compras. El criterio. En este caso, mi criterio va a ser justamente que sea mayor o igual a 30.000. Entonces, yo lo que tengo que hacer simplemente es escribir mayor o igual a 30.000. Pero hay que tener en cuenta que hay que ponerle este criterio con comillas, entre comillas hay que ponerlo. ¿Se dan cuenta? Acá ya aparece el valor, 29. ¿Ven? 29. Le doy a aceptar y me da 29. También lo puedo escribir, por ejemplo, contar.sí. Le doy tab. El rango, ¿cuál es el rango? Todo este modo. Punto y coma. Luego, ¿qué me dice por acá? El criterio tendría que ser entre comillas, mayor y igual a 40. 1, 2, 3, cierro comillas, cierro paréntesis y le doy enter. Y ya tengo que son 13. 13 órdenes de compra han sido mayores a 40.000 y 29 mayores a 30.000. Si yo quisiera saber el promedio de compras que ha habido durante ese rango, también de la misma manera hago con la función promedio sí. Acá fue con la función contar sí, ahora promedio sí. Si hay un criterio, solamente es sí, contar sí o promedio sí. Si son varios criterios, como lo habíamos visto en el anterior, es
contar sí conjunto o promedio sí conjunto, ¿de acuerdo? Vamos acá a funciones, nuevamente. En funciones nos vamos acá a promedio, porque quiero calcular mi promedio. Promedio sí, porque es una condición. Si se dan cuenta acá abajo también hay sí conjunto. Vamos a sacar sí, promedio sí. El rango vendría a ser justamente todas las compras. Y el criterio, en este caso siempre entre comillas, mayor o igual a 30.000. Cierro comillas y le doy a aceptar. Mire, y ese es el promedio. Es el promedio, no es la suma, es el promedio. Lo mismo haríamos con los 40.000, pero lo voy a describir. Promedio, sí. El rango de criterio vendría a ser las compras. Acá están todas las compras. Punto y coma. Y el criterio sería que sea mayor o igual a 30.000, ¿verdad? Entre comillas, mayor o igual a 30.000. A 40.000, perdón. 40.000. 1, 2, 3. Cierro comillas, cierro paréntesis y les doy esto. Acá está. Son 42.191. Ahora, ¿qué pasaría si yo quisiera por ciudades? Siempre y cuando estas ciudades están estipuladas, pues también podría contarlas. Por ejemplo, puedo poner contar, punto sí, el rango. En este caso va a contar el rango donde están las ciudades. Pongo acá las ciudades. Punto y coma. ¿Y qué rango van a hacer? En este caso, antes de poner punto y coma, lo voy a fijar con F4, los dos límites, ¿de acuerdo? Con F4. Punto y coma. ¿Qué criterio? Que sea de la oficina de Trujillo, ciudad Trujillo. Le selecciono Trujillo. Acá no lo fijo porque lo voy a arrastrar hacia abajo. Le doy Enter. En Trujillo hay 13. En Chiclayo hay 11. En Piura hay 9. Y en Lima hay 7. ¿Se dan cuenta? Bueno, al final me tiene que dar justamente el total de compras, que son 50. ¿Qué participación tiene cada una de ellas? Lo único que hago es dividir el monto sobre el monto total, y este monto total lo fijo con F4 para poderlo calcular. F4, Enter, al 26%, y tengo justamente hasta, lo arrastro hasta el final, y me da hasta el 14%. ¿Verdad? Igual, si lo sumo, me debería de dar el 100%, ¿verdad? Porque todos están sobre una viva base de 50, ¿no? La orden. ¿Qué orden tiene? Para saber cuál es la ciudad donde compran más. Ya lo habíamos dicho, con jerarquía, ¿no? Igual jerarquía, pueden utilizar con la función EQP o función normal, es la misma, con la última, jerarquía. Voy a dejarla con la misma. El número, ¿cuál es el número? El 11, punto y coma. La referencia es la matriz, toda la matriz de esta columna, punto y coma. ¿Qué orden? Ascendente o descendente. Le dejo el número 0, porque es el descendente, yo quiero de mayor a menor, cierro paréntesis, y acá tengo que fijar, ¿no? La matriz, la referencia con F4. F4 al inicio, perdón, voy a hacerlo de nuevo. Igual jerarquía, el número 13, la referencia, todo este rango de la columna número 1, lo fijo con F4, punto y coma, y le doy el orden con el número 0. Cierro paréntesis y le doy Enter. Es el número 2. Selecciono todos los datos y me da justamente que el número 1 sería Piura, el que tiene mayor compras. Y así sucesivamente, el número 2 sería Trujillo, el número 3 sería Chiclayo y así sucesivamente. Bien. Ahora, otro punto importante cada vez que manejamos ese tipo de funciones estadísticas, siempre es importante conocer el cuadro de frecuencias. El rango vendría a ser la diferencia entre el número máximo y el número mínimo, que ya lo hemos calculado, entre 44.000 menos 15.483. Este es mi rango. El número de intervalos. Bueno, acá el número de intervalos vamos nosotros a aplicar una regla de Sturges, vamos a ponerla acá al costadito, que en fórmula vendría a ser 1 más 3.322 por el logaritmo, en este caso, del número de datos que tenemos, ¿no? Vamos a ponerle logaritmo. Puede ser logaritmo sobre base 10 o logaritmo normal.
vamos a poner sobre base 10, y seleccionamos el número, en este caso, de compras, ¿no? En este caso, el número de compras. Cierro paréntesis y le doy Enter. Me sale 6.45. Pero acá justamente necesito yo el entero. El entero significa que lo va a redondear. No lo va a redondear ni hacia arriba ni hacia abajo, sino el valor entero. Y también tenemos esa función en estadística, entero. Selecciono la celda y me da que es 6. La amplitud. Para determinar la amplitud, justamente yo necesito ahí dividir, voy a ponerle acá, el rango entre el número de intervalos, que vendría a ser la amplitud, como decir la frecuencia de cada línea. Pero yo esta amplitud necesito ponerlo de manera redondeada, no puede estar de manera, y ahí sí le puedo redondear, todo este valor, pero sin ningún decimal, es decir, 0 decimales. Le doy Enter y ya tengo justamente la amplitud que es de 4.867. Bien, entonces yo ya puedo hallar mi cuadro de frecuencias. Miren, entonces pongo el límite inferior. El límite inferior empieza con el dato mínimo de la muestra, en este caso 15.483. El límite superior sería el límite inferior más la amplitud, que es 4.867. Le doy Enter. Al siguiente rango cojo el mismo límite superior y le sumo siempre la amplitud. Lo voy a fijar con F4 y acá siempre va a coger el anterior. Entonces ahora sí lo puedo arrastrar hacia abajo y ya tengo justamente mi rango. Pero aquí hay que tener un tema, que justamente el límite superior último le tengo que agregar 1, ¿de acuerdo? Le agrego 1. Y ya, y justamente este límite superior debería coincidir con el monto máximo, que es de 44.886, 686. Acá cumple. ¿Ves? La marca de clase sería prácticamente el promedio de los dos. Voy a poner acá la función promedio. Selecciono de los dos. Y me da que es 17.916. Para todo le pongo el promedio. Y ya tengo justamente la marca de clase. Ahora, la frecuencia absoluta. ¿Cómo hallo la frecuencia absoluta? Para hallar la frecuencia absoluta yo necesito ver cuántos valores se encuentran en este rango, entre el límite inferior y el límite superior. Pero el Excel lo que me va a hacer es justamente determinar esa función. Lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, selecciono todos estos datos, pongo igual, pongo la palabra frecuencia, le doy Tab y me dice, ¿cuáles son los datos? Los datos vendrían a ser los valores. Todos los valores, en este caso, de compra. Todas las compras que han habido. ¿Sí? Perfecto. Punto y coma. ¿Y qué grupos son? Ah, los grupos son estos. Los límites superiores. El Excel automáticamente lo que va a hacer es simplemente ver de ese rango que yo he seleccionado de datos, lo va a tener que agrupar de acuerdo a estos límites superiores, ¿no? Y acá viene lo interesante. Presiono Control Shift, lo tengo presionado Control Shift y le doy Enter. Y si se dan cuenta, automáticamente el Excel ya te dio los valores para cada límite. Por ejemplo, dentro de este rango hay 8 valores. Dentro del segundo rango de 20.350 a 25.217 hay 9 valores. Y así sucesivamente. Si sumamos todas las cuentas que han habido, pues obviamente me tiene que dar 50. Ahora viene la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que la sumatoria acumulada de los valores de la frecuencia absoluta. Le doy doble clic, el último rango me va a dar justamente 50. La frecuencia relativa vendría a ser la división de cada frecuencia absoluta sobre la totalidad de la muestra. Con F4 presiono para fijarlo, le doy Enter y lo puedo ir arrastrando. Significa que al tanto por 1 todo me tendría que dar 1, que vendría a ser como el valor del 100%, ¿no? Es decir,
El que tiene mayor frecuencia relativa vendría a ser las compras entre 34.951 y 39.818. Y la acumulada, de la misma manera, se va acumulando. La primera fila es el primer dato, la segunda fila es el segundo dato más el anterior, y así sucesivamente va la secuencia. Al final da 1. Acá solamente lo omito o ignoro la signo de admiración, y ya tengo mi cuadro de frecuencias, que es un cuadro muy importante cada vez que nosotros hacemos un análisis estadístico. Muy bien, si se dan cuenta, está todo fácil, todo sencillo. Si tienen algún comentario, sugerencia, por favor lo pueden hacer por este medio. No se olviden de dar like en este video y compartir con sus compañeros para que también lo puedan utilizar y puedan formarse para su desarrollo profesional. Muchas gracias. Hasta luego.